El estado de Chiapas se ha caracterizado por tener un fuerte rezago económico y social. Simplemente, el 75% de su población se ubica dentro de la pobreza y el 30% de esta sobre la pobreza extrema. Aunado a ello, hay un rezago educativo, económico y de necesidades sociales. Durante el periodo de Rutilio Escandón, hemos presenciado una serie de conflictos magisteriales, sociales y diversas movilizaciones que demandan eh, la necesidad de una actuación rápida e inmediata por parte del gobierno, y esta no ha llegado. Aunado a ello, en las últimas semanas han surgido una serie de conflictos. Por ejemplo, el 7 de julio emergieron grupos de autodefensas, denominado el Machete, que denunciaban la intervención del narcotráfico en el gobierno, a la par que decían que diversos grupos criminales estaban asolando la región. Paralelo a ello, en el municipio o en la comunidad de Mixitón, también en el estado de Chiapas, aparentemente un choque entre grupos religiosos también detonó movilizaciones y cierres carreteros, cuestiones que han llamado la atención de diversos grupos y organizaciones sociales y que pareciera que al gobierno federal y estatal no les ha importado tanto. Para entender estos conflictos es importante ver no solo la conflictividad social que emerge, sino cuáles han sido las problemáticas que viene arrastrando el Estado desde hace varios años. Por ello, en esta ocasión, en la mesa de debates de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental, hemos invitado a algunos compañeros del Estado de Chiapas para que nos digan su opinión sobre el acontecer en el Estado. Agradecemos su participación y les damos la bienvenida a este espacio de debate e información. Debate por parte de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental para hablar sobre la situación de Chiapas. Tenemos al compañero Anastasio Ramos, padre católico, al pastor Esdras Alonso de la Iglesia Alas de Dios, al compañero Wilmar Joachim de la Dirección Nacional de Nuevo País y a Jerónimo González, quien es también parte de Nuevo País. Muy buenas noches a todos, gracias por la participación y sin más preámbulo abriríamos esta mesa de opinión planteando que en los últimos meses Chiapas ha tenido una serie de conflictos y movilizaciones, desde la movilización de normalistas, inconformidades sociales de distinto tipo, frente a un proceso electoral que ha sido complicado. Y bueno, en ese marco y después de este proceso electoral aparecen movimientos o conflictos, como es el caso de Panteló y lo que ha pasado en la comunidad de México. Frente a estos hechos, ¿cuál es la situación política hoy en Chiapas? Compañero Esdras. Buenas noches a todos los compañeros, gusto saludarles. Pues Chiapas hoy presenta una serie de conflictos que pues no son actuales, son situaciones que tienen antecedentes. Las coyunturas actuales se están vinculando con rezagos sociales, problemáticas postelectorales, por ejemplo, específicamente en la región de los Altos de Chiapas, que incluyen 18 municipios. Hemos tenido mucha inestabilidad política. Ha habido problemas postelectorales desde la pasada elección, no esta, sino hace 3 años, problemas que no se han podido solucionar. Hemos tenido una situación en cuanto al Estado de Derecho muy cuestionado. Entonces, una pugna política entre el Partido Verde Ecologista, el Partido PRI y ahora
la incursión de Morena, ¿no?, en esta región. Entonces, mucho de la situación que hoy se está manejando tiene un sesgo político, una disputa de los partidos políticos y con las temáticas, por ejemplo, también del Tren Maya, toda la problemática de la frontera sur, tema de migraciones, el tema de, digamos, la infraestructura que se está creando hacia el sureste y sobre todo Chiapas en un escenario que se están dando esto con las cuestiones comunitarias. Creo que la región étnica, que es esta parte, tiene cosas pendientes como los acuerdos de San Andrés de la Renza, por ejemplo, los problemas que ha tenido el gobierno mexicano, el incumplimiento de acuerdos que ha pactado en años anteriores a favor del reconocimiento de los derechos indígenas, ¿no? En este caso, los acuerdos de San Andrés de la Renza, el concepto de la autodeterminación de los pueblos, la exigencia de autonomías en esta región, son parte de este complejo, diríamos, de esta problemática. Tiene varias aristas, entre ellos también en las cuestiones de intolerancia religiosa, que pues no es tema nuevo, es un tema de hace 30, 40 años, pendiente, una situación también de ausencia del Estado de Derecho, aparte un discurso de las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos que simplemente se han reducido en pequeños discursos, letra muerta, para rescatar los derechos y respetar los derechos humanos de esta región. Pues simplemente ha sido una cuestión burocrática del Estado que no ha dado solución. Entonces siguen las pugnas en cuestiones de intolerancia religiosa, un poquito también complicado los problemas de tenencia de la tierra en esta zona, entre ellos los problemas magisteriales. Entonces, ¿qué quiere decir? Problemas que no se solucionaron y que hoy continúan en ese nuevo escenario político. Entonces, políticamente, pues una pugna hoy entre el Partido Verde Ecologista y el Partido Morena internamente, en esta zona Morena solo obtuvo un municipio, es de Chalchihuitán, ¿verdad? La mayoría se quedó con el Verde Ecologista y el Partido PRI. Entonces, volvemos a los mismos escenarios. Creo que es una situación que vamos a tener un ciclo muy similar a los ciclos del 94, 95, 96. Será muy bueno observar los movimientos sociales del 94, 95, 96 hasta el 97. De la problemática que en Chiapas, como que si estuviera repitiéndose un ciclo más sobre esto, los mismos actores, los mismos movimientos, los mismos escenarios, y creo que el gobierno federal, eh, con la presencia de la Guardia Nacional aquí, el ejército, pues se están visualizando las mismas problemáticas que años anteriores han quedado pendientes. Y en estas mismas problemáticas que menciona Esdras, ¿cómo lo sitúas, Wilmar? ¿Cómo sitúas la situación de Chiapas? Mira, yo creo que buenas noches a todos, compañeros. Creo que la situación de Chiapas en este momento, después del proceso electoral y antes, para empezar, llegamos al proceso electoral con municipios donde no habían condiciones electorales. Es decir, la violencia que se gestó durante el proceso electoral ya se venía gestando desde antes en algunos municipios, en la sierra y en la parte centro del estado, Venustiano Carranza. Antes del periodo electoral, la violencia ya estaba azotando en esta parte de los Altos. Creo que esa es mi opinión, que más allá que sea un tema religioso, los conflictos que existen en la región y en diversas partes del estado obedecen a grupos caciquiles y grupos de poder que existen en los municipios y en las regiones.
¿sí? Con algunas particularidades. Sin embargo, sigue siendo el mismo modus operandi de cómo se ha venido desarrollando los procesos electorales en Chiapas, apareciéndose los partidos como el medio para arribar al poder. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado revisando en los últimos años después del 94 es que son los mismos grupos que se han mantenido en el gobierno, son los que a través de los partidos, ya sea Morena, ya sea PRI, ya sea Verde, son los mismos grupos de poder quienes disputan más allá de los colores del partido, disputan el poder en los municipios y en las regiones. Por lo que ya está sucediendo, ahí es donde comparto con el hermano Esdras, que el tema que hoy estamos viviendo en la zona altos y en diversas partes del estado obedecen a un proceso que viene desde atrás, que data desde hace muchos años. Yo diría que no es a partir del 94, que este rezago que viene, esta falta de resolver los problemas ancestrales de los municipios, de las regiones, viene desde atrás. Nos parece que podemos citar con mucha claridad el tema del abandono, del atraso, del por cual sucedió precisamente el Congreso Indígena del 74, que más tarde desembocaría en una insurrección armada, este descontento social que hay en el Estado en el 94, ¿sí? Pero que en los últimos años vivimos eso mismo, pues. En Chiapas se habla de mucha inversión, pero el atraso social que vivimos en el Estado es catastrófico. Pues tenemos números en algunos municipios con atrasos pues, que vienen desde muchos años atrás, y que la violencia o hacia donde están, pareciera que lo que aparece en Pantelo no es más que una salida que están buscando los municipios, las comunidades, los pueblos, como una alternativa frente al fracaso de los partidos y de los grupos que se disputan el gobierno. Pareciera que sin ese papel protagónico de las comunidades va a ser difícil que en el corto plazo haya una salida a la problemática añeja que se viene enfrentando en el estado de Chiapas. Bueno, Esdras y Wilmar han mencionado una parte, que hay una serie de conflictos antiguos o rezagados, como parte de las propias características del estado de Chiapas, con una fuerte deuda social, como un estado con gran pobreza y desigualdad, y con elementos de poca respuesta del gobierno federal. En ese marco, ¿cómo caracterizan al gobierno, compañero Anastasio? ¿Cuál ha sido la respuesta frente a estos problemas? Si este cambio de gobierno ha sido adecuado. Mira, coincido en todo el planteamiento que ha hecho Joaquín. Buenas noches a todos. Anteriormente hablábamos de la marginación, de la exclusión, de la pobreza extrema, la miseria, y esto se vino a acentuar con el Tratado de Libre Comercio y el levantamiento armado, como ahí señalan, ¿no? Consideramos, porque lo hemos analizado, de que no ha habido respuesta de solución a los problemas
los problemas de pobreza, de marginación, de atención, de salud, de alimentación, de vida digna, como fue el reclamo de los hermanos indígenas cuando se levantaron en el 94. Y del 94 para acá, pues la única respuesta por parte del gobierno federal pues ha sido la militarización. La única respuesta que se ha escuchado para los altos y desde los altos, la paramilitarización, ¿sí? Pareciera que Chiapas es como un volcán que tiene varias vertientes por donde explota esto que ya está por dentro mal, está mal, o han tenido en esta situación mal al estado de Chiapas, ¿sí? Y la pandemia viene a darle más en la torre al estado, ¿no? Y la respuesta del gobierno federal, pues es la Guardia Nacional. Es ahorita la defensa con la que tiene que hacerle frente el gobierno a todos los conflictos sociales, principalmente aquí en Chiapas. Y un poco para apaciguarlo por los proyectos, como señalaba el hermano Esdras, el Tren Maya, el canal aquí transísmico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, aquí vecinos a nosotros en la costa. Únicamente se está moviendo ahorita pidiendo terreno para 2 cuarteles aquí en Arriaga, la Guardia Nacional y el Ejército van a hacer 2 cuarteles, y las oficinas de Relaciones Exteriores aquí en Arriaga, por todo aquello que se avecina que va a venir dentro de poco, ¿no? Pero que no viene a solucionar los problemas añejos, ancestrales de nuestro estado, y no solamente de campesinos, de pescadores aquí en la costa, el abandono de la sierra, la marginación que hay en la sierra, y todo lo que hay en los altos, como que son las vertientes, ¿no? Hay una vertiente que explota, hay otra vertiente que explota por allí con los problemas religiosos, hay otros problemas allá de enfrentamiento en frontera con Malapa, hubo aquí otro conflicto en Cintalapa, aquí las extorsiones en la costa no han dejado de estar a la orden del día. Yo considero que respuesta del gobierno federal no hay para solucionar definitivamente los problemas graves. Y del gobierno estatal, mira, únicamente lo que he escuchado y sale en las noticias y en redes sociales es el gobernador para ver si qué rumbo, en qué situación está ahorita el semáforo, ¿no? Para cuidarnos, para protegernos, etcétera, etcétera. Pero no hay solución. El estado de Chiapas es un polvorín que en cualquier momento puede haber otro estallido social, ¿sí? No se soluciona, se agravan los problemas. En ese marco, y ya han mencionado 3 problemas, una, el acumulado de problemáticas sociales que se vienen haciendo, la emergencia de un conflicto como el de Panteló, la gestión de la pandemia, y en ese marco pareciera que el gobierno estatal no aparece. ¿Cómo caracterizarías al gobierno de Rutilio Escandón, Jerónimo? Y en ese marco, la situación actual en Chiapas. Un gobierno inepto, ¿sí? Sí, Un pero gobierno pero para el okay. compañero Jerónimo, él sería perdón. el que tendría uso de la palabra. Bien. Bueno, compañeros, buenas noches. Pues yo creo que todo lo que está sucediendo en nuestro estado, en el estado de Chiapas, es por toda la falta de atención del gobernador del estado, ¿no? Él
y el secretario, la secretaria general de gobierno como responsable de la política interna del Estado. Desafortunadamente, son hasta hoy en día unos gobiernos que están con los ojos cerrados, con los oídos cerrados, que no escuchan y no atienden a la ciudadanía cuando requiere de ellos. Entonces, todo esto que está aconteciendo en el estado de Chiapas, podríamos decir que la responsabilidad lo tienen ellos. Si están esperando a que el gobierno federal actúe para resolver los conflictos que hay en el estado, entonces no tiene ningún sentido tener un gobierno que supuestamente atiende a la gente, ¿no? En la región de Los Altos tenemos a una secretaria general de gobierno que es de San Cristóbal de las Casas, expresidenta municipal de este bello municipio, y que aún así no se rodee de gente capaz de encontrarle solución a los conflictos que hay en Chiapas. Yo creo que está perdida la secretaria general de gobierno, ¿no? Y en el caso del gobernador, que no atiende y no quiso atender, porque él tiene conocimiento de todos los problemas que hay en el estado. Él fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, y toda esa problemática que se viene arrastrando del 2012 o hasta antes de, todo eso tiene conocimiento él, ¿no? Desafortunadamente, no ha querido hacer nada en relación a estos problemas, y como hace rato se mencionaba, no vamos a esperar el estallido social, ya estamos en un estallido social, que falta a una gran magnitud, eso sí, pero de que ya estamos en el estallido social, ya estamos. Ya empezaron varios municipios, ya están en conflicto prácticamente muchos ciudadanos en la región de Los Altos, y me parece que también en algunas otras regiones, ¿no? Entonces, yo sí lamento mucho el mal actuar de nuestro gobernador del estado de Chiapas, porque ellos tienen conocimiento de todo esto. Que fueran nuevos en el quehacer político, a lo mejor se les perdonaría un poquito, ¿no? Pero desafortunadamente o afortunadamente en su caso, ellos conocen de la problemática y no han querido actuar. Gracias compañero Jerónimo. En esta idea que dice Jerónimo de que no es la posibilidad de un estallido social, sino la emergencia de esta, vemos dos conflictos que han llamado la atención a nivel nacional y que de alguna manera requieren por lo menos una interpretación importante. Por un lado está el conflicto de Panteló, donde hay una serie de emergencia, de violencia, de desplazados, y en ese marco, ¿cómo entenderlo? Son parte de la conflictividad a causa de los grupos criminales, es la necesidad de plantear mecanismos de gobierno o autogobierno en las comunidades. ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál sería la interpretación, compañero? Bueno. Sí, adelante. Hoy, precisamente, hoy, que es día 3 de agosto, en Panteló se dio inicio a una mesa de diálogo. La Secretaría de Gobernación estuvo presente hoy en Panteló, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo también una mediación ahí de la diócesis de San Cristóbal, también la Fray Bartolomé de las Casas y representantes de 20 comunidades ahí de Panteló, para plantear ahora lo que bien has comentado. ¿Qué quiere decir? Resolver la cuestión electoral, por un lado. Quiere decir, están planteando nombrar un gobierno, diríamos, popular en ese lugar. Hoy se planteó eso. ¿Qué quiere decir? Por otra parte, los partidos políticos
están pidiendo que se respete la elección que se hizo en Panteló, donde el el PRD obtuvo mayoría, pero bajo condiciones de violencia, ¿no? Entonces, hoy se planteó esto, todavía no lo han dado a conocer, pero es una situación, la situación de Panteló no es una situación aislada. De la situación reventó en Panteló. Panteló ha estado de por sí en enfrentamientos. Ahí ha sido una tierra sin ley. Y no solamente se extiende ahí, se extiende también a Simojovel, a Pueblo Nuevo, a Rincón Chamula, a Bochil, toda esa zona ha estado convulsionado mucho tiempo atrás. Pero ahora es una prueba de que si alguien pensaba que los grupos no se estaban organizando, pues ahí tiene una muestra de que la gente está buscando ahora cómo sacudirse el narcotráfico encima, o cómo enfrentar a esa alianza entre partidos políticos y grupos criminales, ¿verdad? Entonces aquí esta es una situación ya de seguridad nacional, una situación que va más allá de buscar un autogobierno, sino que pues ya se está visualizando pues un conflicto armado fuerte. Todavía no aparecen las armas que le quitaron a la Guardia Nacional, ¿verdad? Todavía no las encuentran. Entonces, creo que el inicio de ese diálogo el día de hoy, pues estará marcando las pautas, pero eso no para solucionar. Va a ser un encono de conflictos, por cuanto nadie va a querer, los grupos están muy confrontados. Entonces, es una muestra como un botoncito lo de Panteló. Este problema de Panteló lo ha tenido Chenaló los últimos 6 años, ¿verdad? Ha estado muy confrontado el Partido Verde y el Partido PRI en Chenaló, y precisamente problemas del Ejido Puebla, y también estaba metido también la Fray Bartolomé, ha estado metido también por ejemplo la Dios, también ahí en una situación, en el caso del Ejido Puebla. Entonces, tienen elementos, aunque aparentemente fuese solamente social, también existe una arista de cuestiones que tienen que ver también la participación de religiosos en el grupo, entonces de diferentes confesiones de fe. Entonces creemos entonces que el caso de Panteló está evidenciándose como un problema serio ya con la violencia que se ha dado ahí, pero esto está latente en Panteló, en Chenaló, en Chamula, en Ochuc, en Cancuc, inclusive hasta Tenejapa estamos empezando a tener información de esta zona. Y no solamente es una situación de los Altos, también está Venustiano Carreras en la misma situación y no pertenece a los Altos. Entonces, creo que lo de Panteló es un tema que va a dar mucho de qué hablar, que no es un tema de inmediato que vamos a encontrarle solución. Creo que estaremos enfrentándonos en los próximos 3 años un escenario de pugnas, ¿verdad? Entre grupos. Y yo creo que aquí el afán de nombrar gobiernos autónomos o representaciones de grupos de los pueblos, la participación, se ven obligados ante la relación que ha habido en los grupos del narcotráfico metido en los partidos políticos. Entonces, cosa que ha pasado en Chamula, en Chachihuitán, toda esta zona de los Altos, han habido asesinatos. ¿Se acuerdan ustedes que en el 2016 asesinaron al presidente de Chamula y varias personas ahí en la cabecera municipal? Son los mismos problemas de la zona. No lo podíamos delimitar solo por la frontera de Panteló, sino toda la zona. Entonces, ese tema va a dar mucho de qué hablar, pero al parecer hoy el gobierno entró ahí y la Guardia Nacional estuvo pendiente de ello. Esperamos de cuál va a ser la salida a este conflicto, que no se le ve fácil. Es más riesgo de que se extienda hacia toda la zona de los Altos. Es más, pueden aparecer hoy ya en otros lugares esta presión. Creo que va a ser ahí necesario, este acontecimiento va a ir desarrollándose. No se le ve a este momento una salida, ni por medio de mediaciones. Hay una confrontación entre las comunidades que quieren liberarse de esa opresión, tanto de partidos políticos o con grupos de poder que han estado ahí metidos durante mucho tiempo. Entonces creo que son las propias comunidades que ya están generando las condiciones de cómo liberarse de esa situación. Así lo vemos nosotros. Gracias.
Antes de dar la palabra al compañero Wilmar, damos la bienvenida al compañero Quirino, que bueno, tuvo problemas para conectarse. Hola compañero, buenas noches, también forma parte de Nuevo País. Y bueno, estábamos hablando un poco de cuál era la situación de Chiapas, las diferentes opiniones que tienen los compañeros, y en este segundo bloque estábamos tratando de explicar o de entender cómo se inscribe en la crisis que pareciera que hay en Chiapas el conflicto de Panteló. Y en ese marco, para dar la palabra a Wilmar, yo le diría que si pudiera caracterizar un poco los actores que están presentes, ya mencionó ellas algunos, pero si pudieran profundizar en esa parte. Adelante, Wilmar. A ver, yo creo que hay tres actores. Es el tema religioso, el tema del narcotráfico, y el vacío de poder que hay allá en el Estado. Me parece que estos tres son los que están atizando el fuego en el Estado, ¿sí? Que ante la inexistencia del gobierno pareciera que en Chiapas no existe gobierno, pues. Creo que lo que decía Jerónimo va más allá de si estuvo o no en alguna instancia, en una institución del gobierno, ¿no? Hay cero presencia del gobierno, cero operación política en las regiones, y como resultado de esta falta de la inexistencia de gobierno, pues los grupos que hoy se disputan las plazas en el Estado, está elevando el nivel de violencia que pasa más allá del propio proceso electoral que tuvimos en Chiapas, pues. Entonces, esos son estos problemas, más el que es el problema fundamental de la desatención de la problemática que viene enfrentando Chiapas y los pueblos originarios, son los que agudizan más la problemática que ahora existen, pues. Y creo que lo que en este momento comentan los compañeros es que pareciera que ya está en manos de las comunidades generar alternativas de autogobierno, porque no hay otra salida ni en el corto ni en mediano plazo, si no hay un proceso de organización en las propias comunidades. Gracias, Wilmar. No sé qué nos pudiera decir el padre Anastasio sobre esta situación de Panteló y en general sobre la conflictividad en el Estado. Mira, yo insistiría también en la situación después del conflicto armado. Ya el hermano pastor, hermano Esdras, lo ha señalado, ¿no? Son los diferentes vertientes de la problemática de los Altos, ¿no? Y que en las otras regiones del mismo estado se manifiesta con los conflictos antes de las elecciones y los conflictos postelectorales. La gran inconformidad que hay porque la gente que estaba organizada desde el principio para poder cambiar el régimen de los partidos de la mafia del poder, como se ha dicho, hubo mucha gente inconforme y en la primera ocasión y en esta segunda, el 21, se ha agudizado también. ¿Por qué? Porque no fueron los mismos el partido Morena que tomaron, porque se organizaron desde el principio para presidentes municipales, para candidatos a diputados estatal o a candidatos a diputados federales, ¿no? Los hicieron a un lado, ¿sí?
por los convenios políticos que hay arriba con los que manejan estas circunstancias del poder, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Hay un monopolio de los que controlan el poder y eso genera mucho problema, mucho conflicto, y pueda, como decía por allí Jerónimo, que ya estamos en esta crisis, ¿no? Y no tarda un nuevo conflicto armado aquí en el Estado, ¿sí? Gracias, Anastasio. Sobre estos tres temas que planteaba Wilma, decía que caracterizar el conflicto en Panteló tenía que ver con elementos que tenían que ver con el tema religioso, con el narcotráfico y con el vacío de poder en el Estado. ¿Qué nos puedes decir, Jerónimo? Bueno, el pueblo es sabio. Es tan sabio que cuando tiene la oportunidad de poder tomar el poder, empieza a ejercerlo. Desafortunadamente, nos han metido en la cabeza a los pueblos originarios que son gente de conflicto, que por la religión, que por la división que generan los partidos políticos, por la violencia realizada por el narcotráfico o por los narcopolíticos, ¿no? Porque prácticamente en Panteló, la lucha de la gente de allá, el grupo denominado el Machete, ¿qué es lo que busca? No confrontarse con su misma gente. No están ellos para confrontarse entre pueblos originarios. Están combatiendo prácticamente al narcotráfico que se ha involucrado en la vida política de Panteló. Por eso, el hartazgo social que hubo ahí, ellos lo venían denunciando de años atrás, no es de ahorita. Si hubiese sido la semana pasada la denuncia, a lo mejor el gobierno del Estado y el gobierno federal no supiera absolutamente nada de cómo resolver este conflicto, ¿no? Sacaron a al presidente municipal, lo desaforaron y creo que hoy está aún en la cárcel. Queda la esposa, algo así, o algún familiar que es ahora la presidenta municipal, siguiendo los mismos pasos. Cuando la gente se hartó de todo esto y las violaciones que habían de los derechos humanos por parte del grupo de narcotráfico hacia las personas, ciudadanos comunes en Panteló, ellos buscaron la manera de cómo no iniciar su agrupación porque lo traían de años o meses atrás, ¿no? Simplemente encontraron el momento indicado para realizar las acciones que están haciendo hoy, por culpa de quien podríamos decir, por ese vacío de poder que hay en el estado de Chiapas. Gracias, Jerónimo. Bueno, le damos ahora la palabra al compañero Quirino. Nada más le recordaremos que tiene más o menos 3 minutos para participar. Y bueno, un poco la pregunta que yo le haría es si considera que hay un vacío de poder en el estado de Chiapas, o cómo caracterizaría hoy tanto la situación en Chiapas como el conflicto en Panteló. Está apagado tu micrófono, compañero Quirino. Si estás en un teléfono, tocas la pantalla y aparece como un microfonito, así podrías... No, 90 ya. ¿Sí? Sigue cerrado tu micrófono, compañero Quirino. Ya, bueno, listo, ¿ya? Te escuchamos. Gracias. Okay. Compañero, muy buenas noches. Perdón por la tardanza, es que no me pude conectar pronto. Escuchando ya toda pues las verdades y a cómo lo concibe cada uno de los compañeros,
Sinceramente, pues eso sí, ese sí, ha sido la gran pena en la cual nuestros hermanos de Panteló han sufrido. Para mí, la raíz del problema no fue del ayer, sino que ya viene arrastrando muchos años esto. Mano, bien recuerdo cuando en aquel entonces, en las matanzas que hubo años atrás por la cuestión religiosa, creo por ahí quedó una espinita. Pero al decir que no hay gobierno en el estado de Chiapas, eso es una gran verdad. O sea, no hay quien pone orden. Pero les aclaro algo, no solo Panteló tiene el problema actual, lo tiene Tila, lo tiene Yajalón, lo tiene Chilón, lo tiene Ocosingo, lo tiene Oshú, lo tiene otros municipios, solo porque no han llegado al extremo. Precisamente no se ha desatado una gran matanza. Créanme, aquí en Ocosingo, Nuevo País no se ha metido en esos problemas del conflicto de tierra con el EZ, porque no es por ahí. Pero acá hay una organización llamada Orcao, se están balanceando a cada rato. ¿Por qué el periodismo no lo saca? Porque no les conviene. Y créanos esa parte, pues también forma parte algo de la religión. Yo bien recuerdo en aquel entonces cuando quisieron dividir el caminar de la Iglesia Católica, ¿sí? Pues es meramente conservador y el otro es liberador. Lo fue partiendo en pedazos cada una de las comunidades. Ahorita ve en las comunidades, la comunidad más grande que es San Quintín, Amador Hernández, están divididos. ¿Y por qué? Por ciertas razones que tal vez la política eclesiástica o la política actual del gobierno, de que pues en verdad ya no hay control. Aquí en Ocosingo y en esta región donde estoy, quien pone, quien pone orden son los pueblos. Quien encarcela es el pueblo. Ahora le llaman quien secuestra es el pueblo. Y quien paga, pues es el gobierno. ¿Por qué? Porque ha perdido el poderío. Para ellos la ley ya no lo pueden echar a andar, pero esta son consecuencias de los malos gobiernos anteriores. Y créanme que esto aquí va a seguir en Ocosingo. Diario, pero diario es la muerte. Diario es que muere uno, mueren dos por el narcotráfico. Hay mucho. Entonces pensamos de que a dónde podemos entrar nosotros como ciudadanos que estamos pensando meramente en la pasividad. Pues tenemos que entrar en la palabra educación, no hay de otra. Tenemos que cambiar el chip de cada uno de la familia para que podamos darle una nueva esperanza, porque ya no hay más de dónde. Sinceramente, aquí estamos muy apenados por todo lo que pueda pasar estos días. Los grupos criminales lo ha rebasado la ley. Más bien dicho, quienes gobiernan aquí en Ocosingo, pues es el grupo criminal, ya no el gobierno. Y entonces esa parte es preocupante porque nuestros hijos por ahí van a caer. Y entonces, pues se ve la forma de cómo se están dando en cada uno de los municipios. Yo he caminado lo que es Chilón, lo que es Yajalón, Tila, tengo ciertas visitas por ahí, y de lo que te dicen es el narcotráfico. Nos ha invadido y nos van a seguir invadiendo, y créanos que esto es preocupante, porque no hay ningún gobierno que la pueda parar. López Obrador ya quedó a la deriva, ya no pudo y ni va a poder. ¿Quiénes lo van a ejecutar esta esperanza de control o de detener un tanto? Es el pueblo.
Ahí la dejo por una primera participación. Espero que me hayan escuchado, compañeros. Gracias, compañero Quirino. El tiempo está por terminar, pero no quisiera cerrar el programa sin que se comentara esto último que comentaba el compañero Quirino sobre la conflictividad o las diferencias que se han tenido entre grupos católicos y evangélicos. ¿Cómo entender esta problemática? ¿Es un conflicto de principio religioso? ¿Es un conflicto creado por conveniencias de algún tipo? ¿Cómo lo explican, compañero Esdras? Pues desde mucho tiempo atrás hemos dado opiniones de que no se trata de un problema de confrontación entre credos. Más allá del credo, más allá de la confrontación que la religión podía hacer, es un problema de cacicazgos y de control al interior de las comunidades. Yo siempre he observado esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Atrás de todo esto son problemas de tenencias de tierra o de liderazgos internos. Y esto internamente. Pero por el otro lado, el Estado, que es el regulador quien pudiera administrar el orden y la paz al interior de las comunidades, pues ha tenido un papel lo digo con toda prueba. He estado aquí por lo menos 27 años atendiendo estos asuntos y pues he visto una desatención, una indiferencia, una impunidad terrible que el propio Estado ha permitido este tipo de cosas y ha dejado. Chiapas tiene un promedio de 40,000 desplazados por cuestiones de la fe. Eso está documentado. Municipios como San Cristóbal, como Chamula, como Sinacantán, como Las Margaritas, como Venustiano Carranza, como Cintalapa, como Acala, Las Margaritas y parte también en zonas de Ocosingo también que Quirino debe saber de esto. De estos desplazamientos que se han dado, que son de carácter forzado, desplazamientos de comunidades de personas, no ha tenido una atención específica de parte del gobierno. En el 2012, Juan Sabines impulsó una ley sobre el desplazamiento forzado, pero lo hizo para hablar sobre desplazamientos por confrontaciones políticas, pero nunca tocó el tema sobre las cuestiones de intolerancia o diferencia de credos. Creo que aquí lo acaba de decir Quirino de una manera muy objetiva. Las dos alas que se confrontan en esta región, la iglesia conservadora y una iglesia liberadora. No solamente se ve esta presencia en el catolicismo, también dentro de los grupos protestantes o las confesiones no católicas, existe en su mayoría un concepto más conservador en cuestión de la fe, los que no se involucran en temas sociales o en la problemática social de las comunidades. Pero existe otra ala que es liberadora en el sentido de que no se buscan pugnas religiosas, sino yo creo que esta posición lo tenía el obispo Samuel, a quien nosotros conocimos y apoyamos mucho tiempo. No se trataba de religión, se trataba de un problema social de rezago atrás, donde los mismos hermanos de raza pues, estaban siendo afectados en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que ha pasado en Mixitón en las últimas semanas, yo he sido el abogado que he visto ese asunto por 22 años. El expediente Mixitón lo conozco perfectamente. He estado ahí viendo esa problemática los últimos 22 años, imagínense ustedes. De los problemas que se han dado, son muchos despojos de tierras por grupos minoritarios de las comunidades quienes imponen sus reglas, ¿no? Yo creo que ahí más que una diferencia en cuanto a la fe, ha sido un problema de carácter agrario fuerte y de abusos de ciertos pequeños grupos adentro, y el gobierno que simplemente tuvo una actitud pasiva, indiferente, siempre desde fuera mirando, y pues los acontecimientos que se dieron últimamente pues ha dejado mucho que desear, a manera de que hoy se esté pensando hacer un plantón en la Ciudad de México y estar buscando
de alguna manera, qué se puede hacer para frenar estos desplazamientos que se están dando en varios lugares. En Chamula les doy más o menos una descripción. A mí me tocó ver el asunto de Chamula a los inicios de los 90. Fue un problema que nunca lo resolvió el gobierno federal, nunca lo resolvió el gobierno del Estado. Se resolvieron con los grupos internos cuando decidieron, lo mismo que está pasando en Panteló. En el 93 y 94, en los grupos internos de Chamulas, tomaron decisiones firmes para arreglar sus conflictos. Finalmente, pues, hubieron choques, hubieron enfrentamientos, pero al final llegaron a acuerdos internos y hoy se supera Chamula, ¿no? Chamula vive en una tolerancia, en un respeto en el tema de la fe, pero no fue por iniciativa del gobierno, fue iniciativa de los grupos organizados y de las propias comunidades que decidieron ya buscarle una salida. Entonces, la experiencia histórica que nos lleva de estos problemas pues no tienen muchas aristas, aunque el elemento de la fe está presente, tienen varias aristas, y entonces no ha sido de parte del Estado la solución, sino la concientización de las propias comunidades que han llegado un momento para resolver la situación. Creo que la parte de Mixitón, por ejemplo, es un problema agrario. Mixitón no es un ejido legalmente constituido. Mixitón no está constituido como ejido como tal, ¿verdad? Porque el ejido es Flores Magón, el otro lado. Es una disputa de tierras internas y que han estado por mucho tiempo y que no ha podido el gobierno resolver esas diferencias, ¿no? Entonces, creo que lo que se ha dicho mucho es en Chiapas, del 1993, de 1992 a la fecha, en el 92 que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la fecha yo solamente he conocido cuatro recomendaciones emitidas por la CNDH, en dos para el caso Chamula, que tampoco fue mucho lo que dijo una recomendación, porque tienen carácter simplemente de recomendación, no son poderes coactivos, no sancionan, simplemente recomiendan, y así nunca se van a resolver. Otro que fue para Los Llanos, municipio de San Cristóbal de las Casas. Entonces, el papel ahí también de la Comisión Nacional no ha sido muy relevante en estos casos de violaciones de derechos. Entonces, en esta situación, pues esperemos que se encuentre algún punto de diálogo o de solución interna. Ahí es donde vemos que está atorado el gobierno en este momento. Y lo grave es cuando ya aparecen el choque, ¿no? Cuando ya aparecen ya los grupos antagónicos ya en una situación de riesgo. Entonces creo que ahí es donde hoy estamos, en una situación, pues puede reventar esas situaciones en otros lugares por la omisión que ha cometido el gobierno. Lamentablemente, Rutilio Escandón es doctor en Derecho, como bien lo habían dicho, el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, tiene todo el marco jurídico, pero ha estado al margen de todo esto, o sea, que no ha habido, hay una ausencia de la aplicación del Estado de Derecho. Entonces, creo que lo que hoy se dice en el gobierno federal, nadie por encima ni nada fuera de la ley, pues aquí todavía eso es letra muerta, no ha llegado en este lugar. Entonces, creo que hay que seguir alimentando el diálogo, el acercamiento con las comunidades, buscar soluciones alternativas al interior de las comunidades. El gobierno va a terminar su periodo y le va a tirar la bolita al que sigue, y así se la han traído en los últimos 30 años, tirando la bolita al que sigue y no dan solución. Entonces tiene que ver romper la pasividad de las comunidades, romper la pasividad de los grupos organizados y desde adentro plantear esos autogobiernos o como se dice, ¿no? Buscar sus propias soluciones. Y dentro de los marcos jurídicos internacionales o los pactos civiles internacionales y sobre todo los derechos de los pueblos tribales, las leyes que nos asisten aquí en México, creo que existen los elementos legales como para que las comunidades empiecen a hacer valer. Pues ahora sí que estamos hoy 3, pues estamos a 8 días, diríamos a 10 días de cumplirse los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, ¿no? Los 500 años donde el indigenismo simplemente fue no un sujeto de derecho, un objeto de derecho, una cosa. Es decir, existe un vacío de reconocimiento de esos derechos. Yo creo que es la oportunidad que hoy tienen las comunidades como para plantear
una nueva forma de gobernarse y sacudirse ese yugo que han pasado 500 años que no se lo han podido quitar. Así que esto es un gran reto lo que hoy los pueblos indígenas, los pueblos originarios o las naciones primeras tenemos, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión, padre Anastasio, sobre esto de la conflictividad y cómo superar o cómo evitar que existan esos conflictos o que se ocupen los conflictos, la conflictividad religiosa como pretexto para ocultar que tienen que ver grupos de interés? Eso me ha cuestionado también a mí, porque ya van casi a cumplirse también 30 años después del conflicto armado. Surgieron también los desplazados por la cuestión política, por la militarización, y recientemente ya los desplazados por cuestiones de diferencia de credo, ¿no? Pero para mí que la causa, el fondo de todos estos problemas, pues reside fundamentalmente en el gobierno federal. No ha sabido gobernar con justicia a nuestros estados, ¿no? O en este caso Chiapas, ¿sí? Porque ha sido el más golpeado, el estado, uno de los estados más empobrecidos del país, y no le solucionan todos los problemas que se tienen. El gobierno únicamente lo que ha actuado es en reubicar a los desplazados, ¿sí? Yo vengo aquí por la región de agrónomos, Chanona, veo a hermanos de Los Altos, que están allí, que les dieron tierra, pues, pero no solucionan el conflicto interno de los pueblos originarios, sino nada más han actuado para reubicarlos en otras partes del estado, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Cuál es la causa de toda esta problemática? ¿Sí? ¿Será el narcotráfico? ¿Será de veras los partidos políticos que tienen bajo su dominio ciertas regiones del estado? ¿Sí? ¿O todo esto que se está percibiendo últimamente, las concesiones mineras que están en el fondo de todo este escenario? Es cuestionante también para mí, para nosotros como pastores, toda esta situación, ¿no? Es poco lo que podemos hacer, lo que se ha hecho. Incluso el padre Marcelo, ahorita lo van a tener que reubicar de Simojovel, lo van a mandar hasta Comalapa, una para proteger su vida, su persona, ¿sí? Pero la problemática va a continuar, ¿sí? Así estamos aquí en Chiapas, Gracias, más padre jodidos que de Anastasio. costumbre. Estamos ya sobre el tiempo. Pediría que Wilmar, Jerónimo y el compañero Quino en 2 minutos nos pudieran decir qué alternativas tenemos desde el movimiento social, frente a este vacío de poder, frente a esta conflictividad que está profundizada en todo el estado y en varias partes del país, qué alternativas podemos construir y cuáles son las tareas que se tendrían que realizar. Adelante, Wilmar. Yo creo que pareciera que se está concretando en los últimos años, no es a partir del proceso electoral. Creo que lo que avanzó Chuc es un ejemplo. Está, como se dijo, muy polarizado Tila, pero pareciera que el camino que está tomando para resolver de fondo la problemática es que los pueblos tomen en su mano el proceso de los destinos de su propio
municipio y de su propio pueblo, pues. Pareciera que es esto, o sea, no es de ahorita. Lo que está pasando no, o sea, a lo mejor no lo hemos mencionado, el nivel de la conflictividad que hay en Chiapas es del tamaño que en el propio municipio, de donde es originario el gobernador, no se realizó proceso electoral por el tema de la violencia que ahí se genera en su propio municipio. Eso demuestra de la falta del quehacer político y del vacío que hay en Chiapas, ¿no? Entonces, creo que hay ejemplos muy concretos. Hay otros municipios que no hemos señalado aquí, pero que la ruta que están tomando pareciera que es la misma ruta que ya tomó en sus manos el municipio de Pantelo, a nivel organizativo, como la única salida de construir procesos de autogobiernos propios sin la incidencia de ningún partido político. Gracias, Wilmar. Jerónimo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las alternativas que se tienen frente a esta crisis en el estado de Chiapas? Pues como yo comenté hace ratito, ¿no? El pueblo es demasiado sabio. Desafortunadamente no ha llegado la democracia como debiera de ser para poder instalar un gobierno que emane directamente del pueblo. Hoy en día llegan a las presidencias municipales gente que tiene dinero, gente que tiene padrinos en la política a nivel nacional y viene en cascada. Momento de que se permite que la política se maneje de esta manera, el pueblo no queda satisfecho con ese gobierno que le imponen, porque es una imposición de gobierno. Sí, efectivamente, como se dice que la democracia es el que logre ganar en ese momento y los que pierden, pues, aceptan el gobierno que se les impone, pero nunca se les ha tomado en cuenta. A ningún ciudadano se le ha dicho, a ver, fulano de tal, ¿te gustaría que tu candidato sea tal persona? Lo sometemos a consenso. No se ha hecho. Viene de las cúpulas de los partidos la imposición de los personajes quienes llegan a ser candidatos y posteriormente a ser presidentes municipales, en este caso si se habla de un ayuntamiento, pero no queda satisfecha la gente porque no es el gobierno que quiere. Hay propuestas a veces sanas, de gente nueva, de gente con una visión distinta, pero desafortunadamente por no tener las amistades que se requieren para poder llegar a ese puesto, no los dejan pasar. Vuelvo a repetir, el pueblo es sabio. Si se les diera la oportunidad de instalar su propia forma de gobierno, creo que abandonaría todos los conflictos en donde quiera que puedan haber. Desafortunadamente, eso no se ve en Chiapas. Es cuanto, Rodolfo. Gracias, Jerónimo. Compañero Quirino, usted le toca cerrar. ¿Qué alternativas quedan? Tenemos. Gracias, compañero. Mire, bueno, a mi manera de ver, creo que las cosas son muy complicadas. Solucionarlas, darle esa alternativa, siento yo que estamos un poco lejos. ¿Qué tenemos que trabajar a partir de estos momentos? Porque estamos hablando a nivel México, ya no hablemos solo Chiapas. Los problemas ya están enraizadas. Creo yo, pienso yo, que la parte que nos podría apoyar es la buena actitud de las iglesias, católicas, no católicas. Cambiar algo desde ahí, porque nosotros no nos olvidemos que es una escuela.
pero también los hogares. Los hogares es la primera escuela. Y creo que por ahí podemos empezar, porque yo no lo veo de dónde. Porque a partir de estos días, créanos, aquí en Ocosingo van a haber enfrentamientos entre grupos, organizaciones sociales. ¿Creado por quién? Por el mismo gobierno. No hay a quién culpar. ¿Sí? El dolor que trae nuestro pueblo lo traen de años. Y esa diferencia entre un grupo a otro grupo, pues no hay de otra el de que enfrentarlas. Ya vimos en una comunidad, nosotros preguntamos, decía un grupo que entre la autoridad a resolver, el otro grupo que dice que entre pero ya no salen, ya no regresan. ¿Qué indica? Eso indica que pues, hay muerte, va a haber enfrentamientos. Entonces lo que tenemos que hacer, yo creo, es como organización, es ir entrando poco a poco, buscar ese caminito a donde podríamos jalar a mucha gente organizada que puedan creer en nosotros. Yo lo dije hace rato que la educación es muy importante, pero esa educación, quienes no están maleados todavía, son los pequeños, de 5, 6 hasta 10 años. De más edades ya están. ¿Qué tenemos que hacer? Es un gran compromiso a fondo, porque de lo contrario, pues vamos a vivir otro derramamiento de sangre, porque aquí está a punto de estallar. Aquí meramente es cuestión agraria, aquí meramente es cuestión de narcotráfico. Por eso siento yo que la forma de cómo trabajar sería desde las iglesias, católicas, no católicas, que como organización también vayamos juntando a otras organizaciones, darles esa pequeña esperanza en la cual que el diálogo es la mejor arma para poder solucionar un problema. Yo veo que los problemas en San Juan Chamula y todo por ahí, tal vez lleguen a entenderse, porque los hermanos tienen sus usos y costumbres, como en cualquier rincón, pero más sin embargo donde hay poderío, por ejemplo acá en Ocosingo, dicen, un grupo son los riquillos, un 20% y el 80% los pobres. ¿Quiénes mandan aquí los riquillos? ¿Por qué? Pues porque el poder del dinero los hace cambiar. Y la cuestión política aquí está feo. Creo que esa parte pues, tenemos que entrarle. ¿Para qué? Para que también se vaya cambiando la mentalidad, que la mejor política para nuestros pueblos originarios, como dijera Jerónimo, es sembrar nuestras tierras, no la política sucia en la cual se ejerce cada 3 o 6 años. Gracias, compañeros, ahí la dejo. Muchas gracias, compañero Quirino. Pues, como siempre, el tiempo es el que nos limita para seguir platicando y discutiendo. Lo único que me queda decir es agradecer la participación del compañero Esdras, del compañero Anastasio, Wilmar, Jerónimo, Quirino, y esperemos encontrarnos la próxima vez para seguir platicando y debatiendo sobre temas que se quedan en el tintero, ¿no? Quedan en medio la discusión sobre el medio ambiente, la discusión sobre las concesiones mineras en el Estado y una serie de problemas que están ahí acumulados históricamente en el Estado y históricamente en el país. Y bueno, a la gente por su atención en estas mesas de debate que estamos impulsando desde la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. Hasta la próxima. Gracias, compañeros. Hasta luego. Recording stopped. Hasta luego, compañeros. Wilmar, Quirino, Jerónimo, Rodolfo. Hasta luego. Gracias, Tata. Adiós, cuídense. Ánimo. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo desde Para Ocosingo, todos. compañeros. Dale, Quirino. Gusto en saludarte. Agradecemos su atención en este programa de debate. Recuerden darle clic al suscribirse y compartir entre sus redes sociales. Saludos.